Bienvenidos a este ciclo de conferencias, charlas, conversatorios para el desarrollo gerencial. Soy Berti Venegas Lynch, director del MBA de SEADE. Hoy, como anunciamos, tenemos el gusto de tenerlo a Pablo Cogliati, que es rosarino, tiene una maestría en dirección de empresas en la UCA, después hizo el doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, un doctorado en administración, es conferencista, especialista y asesor de empresas familiares en Argentina y en el exterior. Antes de darle la palabra a Pablo, que la dinámica va a ser que va a hablar entre 15 y 20 minutos, con algunas generalidades y algunos disparadores que puede ser interesante para después ir a las preguntas, que las pueden hacer por el chat. Yo voy a ir tomando notas para que sean en línea de lo que estamos hablando. Antes comentarles que este ciclo de conferencias del Departamento de Administración es también para impulsar contenidos referidos a todo el tema empresarial. Uno de los programas, el que dirijo yo, el MBA, está apuntado justamente a poder darle gestión empresarial, digamos, a los egresados. Estamos presentando para 2023 una propuesta para el MBA renovada y que sigue la propuesta y refuerza, diría, la propuesta con sustento teórico y paralelismo práctico. Digamos que esto es algo que creo en una maestría es algo muy importante, extender un puente a la transferencia del conocimiento y la aplicación en las empresas y en las distintas posiciones para ayudar a nuestros egresados, no solamente a establecer redes profesionales, sino también a potenciar sus carreras hacia posiciones de mayor relevancia en la toma de decisiones. El claustro de profesores, también en esta línea tratamos de conjugar el expertise académico y la trayectoria exitosa empresarial en la parte de business. Hemos incorporado 3 profesores de la casa que se habían ido y los recuperamos para nuestro claustro docente, sumado a 5 profesores de economía para reforzar el tema de economía, que creemos que es indispensable para la gestión empresarial, conocer los principios de mercado y poder interpretar el contexto económico. Por eso, en análisis económico, en el primer semestre, va a estar dando la materia Alberto Venegas Linchijo, junto con el cotitular de Adrián Rabier, que también es director de la maestría en Economía y Ciencias Políticas. A Martín Krause, que fue rector también de SEADE, un gran economista, un placer tenerlo en la parte de teorías económicas, que también va a ser cotitular con Manuel Adorni. Y en el último cuatrimestre, crecimiento económico, tenemos el gusto de tenerlo también a Javier Milei, de manera que creemos que en la parte de economía no debe haber escuela de negocios que tenga mejor propuesta que nosotros, y el tema de business también creo que va a ser una experiencia muy buena, y eso es lo que queremos que sea para el alumno, una buena experiencia académica con conexión con la praxis y sus carreras profesionales. Cuando empiece a hablar Pablo, voy a poner ahí mis datos, quien puede estar interesado en más información de este programa. Pablo, bienvenido, tenés la palabra. Bueno, díganme si ven la pantalla bien ahora. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Ahora ya arrancamos por todos los problemas técnicos. Pero bueno, entre que se cayó el servidor y después no abría bien el archivo. Bueno, ya me presentó Berti, así que los datos míos ya los tienen. Después, al final de la presentación, Berti les va a compartir un link para que se puedan descargar un ebook que escribí sobre empresa de familia, donde tienen los temas más importantes de este tipo de empresa y que contemplan herramientas y aquellas cuestiones que ayudan mucho a gerenciar y a gestionar este tipo de instituciones, de organización. Una de las cosas que se pregunta al principio es si una pyme es lo mismo que una empresa familiar, y la respuesta a eso lo da el concepto de la empresa familiar. La empresa familiar decimos que es aquella en la que un grupo o una familia está en condiciones de designar al máximo ejecutivo,
de fijar la estrategia empresarial y todo con el objetivo de la continuidad generacional. Basado eso en el deseo conjunto de fundadores y sucesores de mantener el control de la propiedad y la gestión en la familia. Es decir, una pyme no necesariamente es una empresa familiar, pero ya vamos a ver cuando veamos los datos estadísticos que la mayoría de las pymes son empresas familiares, no solo en Argentina, sino en el mundo, y también les voy a mostrar muchísimas empresas familiares grandes que hay en el mundo, en Argentina y en el mundo, para que ustedes también lo tengan claro, porque a veces uno piensa o imagina empresa familiar como una empresa chica, y no es así. Empiezan como chicas, pero muchas terminan como muy grandes. Básicamente tiene que haber 3 condiciones para que una empresa sea familiar. Una es la propiedad, el control, es decir, que las acciones, o si es una SRL, las cuotas parte, estén en manos de una familia, que el gobierno esté también en manos de una familia, y también ese deseo de continuidad generacional. Cuando hablamos de gobierno en manos de una familia, puede pasar que en un momento determinado de la empresa no haya un hijo, un nieto, una persona que tenga las características de aptitud y de actitud como para poder gerenciar la empresa familiar. Entonces, pueden poner a un CEO, pueden poner a una persona que gerencie esta empresa, y esa persona va a ser quien le va a reportar a la familia. Es decir, la dirección va a estar también en manos de la familia, pero eso hecho a través de un CEO o de una persona nombrada para ese rol. Este tipo de empresas tienen singularidades, particularidades que es necesario conocer para poderlas gestionar. Va a haber desafíos propios porque se van a mezclar cuestiones familiares con cuestiones empresariales, cuestiones contractuales con cuestiones emocionales, y todo eso, bueno, hay que tenerlo bien presente a la hora de trabajar en este tipo de empresa y de gestionar este tipo de empresa. Vamos a hablar un poquito de esto, a lo mejor ustedes lo han visto, los que conocen de empresas familiares lo han visto en un modelo que se llama de 2 círculos. Yo acá, para hacerlo más gráfico, a ese modelo lo separé para que se vea un poquito más y de manera visual entiendo que podamos percibir mejor lo que uno quiere decir cuando habla de que estos 2 sistemas, el sistema familia y el sistema empresa, están o trabajan o tienen que trabajar en conjunto. Y acá analizamos 4 cosas: el enfoque, la orientación, los cambios y la aceptación. Después de este material también se los puedo pasar, pero en el libro está ampliado todo esto, en el ebook, así que no hay problema, les va a quedar. Básicamente vamos a tener un sistema familia donde el enfoque principal es lo emocional. Por las emociones se toman muchas decisiones. Por las emociones y la cuestión vincular, hay miembros de la familia que trabajan en la empresa y no necesariamente son aptos para el rol que están cumpliendo o para la función que están cumpliendo. El enfoque, por otra parte, de la empresa tiene que ser un enfoque más bien racional, más bien contractual, no tan emocional. Después, la orientación de las familias, muchas veces el sistema familia es hacia adentro, o sea, van viendo los distintos miembros de la familia y esos miembros cómo pueden permanecer o estar o trabajar en la empresa. El sistema empresa, por el contrario, la orientación es más hacia afuera, hacia el mercado. Tenemos que ver qué quiere el mercado de nosotros para ver qué hacemos en la empresa familiar. No es más que la producción que hacemos la compran, sino tenemos que ver qué quiere el mercado y en base a eso generamos nuestra producción, nuestro servicio, etcétera, etcétera. De acuerdo al tipo de empresa, si es de servicio, si es una empresa comercial, si es una empresa industrial, etcétera. El sistema familia tiene pocos cambios, la familia en general tiene pocos cambios, porque esos cambios se van dando a medida que se van sumando nuevas generaciones, nuevos miembros de la familia, los familiares políticos, etc. Y el mercado, por el contrario, tiene muchos cambios. Bueno, y más en Argentina, todos vivimos en Argentina, así que conocemos la realidad propia del mercado argentino. Y después también hay una cuestión de aceptación, ¿no? En la familia, muchos miembros, por ser de la familia, se los acepta trabajar en la empresa, que por ahí esa gente en otras empresas no trabajaría si fuera solamente por su aptitud o su actitud. Y en la empresa familiar, como que hay que buscarle un lugar a los distintos miembros de la familia. Entonces ahí tenemos una aceptación que en general, digo porque hay casos donde no, pero es incondicional, y el sistema empresa
la aceptación es más condicional, va más por el lado de lo racional. No sé si hay alguna duda hasta acá, Berti, y el resto de los participantes, y si no, seguimos avanzando un poquito. Bien. Sí, dale. ¿Estamos bien? Avanzamos. Vamos a ver que hay algunos errores o trampas habituales en la empresa familiar. Básicamente se confunde mucho, o se suele confundir la propiedad con la dirección, que comentamos antes lo que era, ¿no? La propiedad es tener las acciones, las cuotas partes, ser dueño de la empresa, y la dirección es gerenciarla a esa empresa. Aunque no debe consumir mucho, porque no es un video ni nada, pero por ahí si no compartís pantalla y no te desperla en otro lado y verte a vos, a menos que tengas que mostrar algún gráfico o algo así, yo por ahí evitaría compartir para que no vuelva a ocurrir, pero no hay problema. igual no debe tomar mucho, me parece, mucho caño, pero hacemos un intento más y cualquier cosa hago lo que me decís. ¿Te parece? Dale. Voy a tratar de avanzar igual, disculpen las desprolijidades, pero la verdad que no es algo, por supuesto, querido. Le dije a tu audiencia que si a vos te parece bien, que al final, ya te hicieron una para el final, pero el que quiera preguntar si a vos te parece bien, se desmutea y te pregunta, ¿te parece? Sí, seguro, seguro. Total, somos pocos y creo que la administración de eso no tendría que ser complicada. Adelante. No hay problema. Sí, avancemos. Sí. Bien, confundir lazos familiares con contractuales, ya lo dije, y otra cosa, otro error es demorar la sucesión. Muchas veces el titular estaría ya en condiciones de ir pasando el bastón de mando a los hijos, y bueno, a veces se demora. Algunos problemas entonces: conflicto de intereses y roles, dificultad muchas veces de este tipo de empresa para dar respuestas rápidas y flexibles a las necesidades competitivas, o sea, lo que nos pide el mercado. A veces cuesta lo que es la dificultad para planificar la sucesión. Cuando hablamos de sucesión siempre nos referimos sucesión en la propiedad y en la dirección. No estamos hablando de una sucesión post-mortem, digamos una sucesión en el management. Alguna ineficacia en órganos de gobierno, y muchas veces hay dificultades en este tipo de empresa en adecuar la estructura, en tratar de, en base a la estrategia empresarial, tomar la estructura que más sirve para eso. Porque por ahí queda una estructura vieja que fue la que el fundador o la fundadora en su momento pensó. Yo voy avanzando un poquito más rápido para que, por las dudas, por si se corta. Las soluciones a estos errores o trampas básicamente son normalizar el funcionamiento como profesionalizando y estructurando, dando una estructura acorde a la estrategia; formalizar las relaciones intrafamiliares con el protocolo empresa de familia; y también decidir qué hacer con la propiedad. A veces llega un momento determinado donde la empresa, por alguna razón, tiene que pensar en si sigue la empresa en manos de la familia o se diluye y se vende. Lo que evita muchas veces el vender la empresa es hacer un buen protocolo que ayude a que toda la familia tenga un paraguas debajo del cual ubicarse, para que las relaciones intrafamiliares y empresariales funcionen como deben funcionar. Los órganos de la empresa son aquellos que están por la ley de sociedades, básicamente, la ley de sociedades comerciales, juntas, o las leyes de sociedades de distintos países también. Esto funciona en todos los lugares, ¿no? Un gobierno que tiene que ver con el órgano de gobierno de la empresa, junta de accionistas, consejo de administración, consejo de dirección, y el gobierno de la familia, que es el consejo de familia, básicamente, la reunión familiar que empieza haciendo el asado familiar, donde se tratan temas de la empresa, y después eso se va agrandando, esa familia nuclear, y se arma un consejo de familia, donde, bueno, ahí ya hay muchas políticas que tienen que ver con la propiedad, la dirección, la sucesión, las relaciones familiares, cómo manejar los conflictos. Si les parece, y antes de hablar de protocolos, si tienen alguna pregunta, podemos hacerla, y después, si no, hablamos un poquito de protocolo y de datos estadísticos de este tipo de empresas. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, yo le había manifestado ahí medio en el chat y se me fue, a medida que ibas hablando, se me fue por ahí redondeando la idea. La pregunta que tenía es, cuando armamos la empresa familiar, tiene que haber un titular que va a ser responsable inscripto, por así decirlo,
Te digo por qué, porque nosotros estamos a punto de armar una empresa familiar y nos estamos asesorando, pero bueno, por ejemplo, hoy tuvimos una reunión con el contador que medio que nos asustó, que nos dice, si arman una empresa familiar, se vuelven responsables cripto, hay miles de impuestos que hay que pagar y se van a fundir. Entonces, yo, lejos de quedarme con esa teoría, quiero por ahí preguntarle a ver qué opina con respecto a esto. Bueno, Pablo, mira, el tema es así. Una cosa es la forma jurídica que se le da a la empresa, que puede ser una SRL, una SA, y ahí ya puede haber, de acuerdo a la forma, también hay algunas cuestiones impositivas, que debe ser algo de lo que te dijo el contador. Eso es una cosa. Después, para hacer una empresa familiar tienen que darse las características que hablamos, o sea, las acciones o las cuotas parte o los dueños de la empresa tienen que ser de una familia, o sea, la propiedad. Por otro lado, la dirección también tiene que estar en manos de la familia, y el deseo de continuidad, de generación en generación. Esas tres cosas se tienen que dar para empresa familiar. Después, independientemente de la forma, que puede ser, o que de acuerdo a la forma, está esto de los costos y de los impuestos que por ahí te dijo tu contador, Pablo. No sé si fui claro con la respuesta, pero una cosa es la forma y otra cosa es las características que se tienen que dar para que una empresa sea familiar. Excelente, sí, muy claro. ¿Alguna otra cosita? Creo que las características un poco tienen que ver, ¿no?, básicamente con esto de la relación en el sistema familia y sistema empresa, ¿no?, que deben convivir los dos para que funcione, digamos. Si tienen alguna pregunta, y si no, por ahí avanzamos con el protocolo, que es un poco lo que trabajamos en este tipo de empresas para que les sirva de paraguas, de sostén, ¿no? Adelante. Sí, hay dos preguntas, pero es más se están adelantando por un tema que puedes tocar más adelante o lo vemos al final. Buenas tardes. Perfecto. Disculpe, le hago una consulta. Sí. Perdón que no prenda la cámara. Con respecto al tema que hizo hincapié recién, ante el asesoramiento de un contador, ¿qué formulario se tendría que, desde el punto de vista impositivo, qué formulario se tendría que inscribir ante, ante la FIT, digamos, en una empresa familiar? Y esa es una pregunta. Y por el otro lado, ¿qué tipo de responsabilidad habría de una transferencia de transferencia familiar en la ley de contrato de trabajo? No me acuerdo, creo que hay un artículo de la ley de contrato de trabajo, pero no me acuerdo en este momento. Creo que es de la transferencia de establecimiento, de cesión y de... Si te parece, Pablo, si te parece, y si queda tiempo, vemos casos muy puntuales. Lo que decía Pablo era referido a lo que se está hablando ahora. Antes de pasar a otro tema, después si queda tiempo vemos casos puntuales, pero creo que para aprovechar el tiempo hay que destacar las generalidades y no un caso puntual de asesoramiento. Ok. Avanzamos entonces. Dale. Y después vemos esas cosas puntuales que quieran, no hay problema. Bueno, a ver si están viendo la pantalla, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que hablamos al principio fue todo más que nada características, el sistema familiar, el sistema empresa, algunos errores, algunos problemas. Las soluciones que dijimos, las soluciones son básicamente profesionalizando, estructurando, haciendo una estructura de acuerdo a la estrategia empresarial y no al revés. Primero la estrategia y después vemos con esa estrategia qué estructura tendríamos que tener. Vimos entonces que se pueden solucionar muchos de estos problemas con el protocolo, entonces ahora hablamos un poquito de protocolo. El protocolo básicamente es un conjunto de decisiones que van a tener en cuenta los propietarios de la empresa y los formularios, y los familiares, para llevar adelante la empresa familiar, que no es una empresa común, como decíamos, tiene particularidades. Entonces, este protocolo, ¿qué va a tener? Básicamente va a tener varios pactos, muchos acuerdos. Van a ver que la palabra acuerdo, pacto aparece mucho. La elaboración del documento es importante, pero lo más importante de todo es el debate, la discusión y la búsqueda de consenso. No sirve de nada hacer un protocolo en una empresa familiar si, por ejemplo,
el titular de la empresa está de acuerdo con hacerlo y no los hijos que van a ser los sucesores. Tiene que haber un acuerdo mínimo y después hay que ir llegando a distintos consensos. Nosotros este trabajo lo hacemos cuando lo hacemos en campo, digamos, las empresas, es un trabajo que lleva bastante tiempo, muchas conversaciones, muchas charlas, muchas reuniones que ayudan a llegar justamente a estos acuerdos. Entonces, ¿el documento es importante? Sí, importantísimo, nos sirve de paraguas, pero lo más importante es el debate. Entonces ahora vamos a entrar un poquito en qué hacemos con el protocolo. El protocolo sería entonces, o es un documento marco y constituyente que regula las relaciones entre la familia y la empresa. Básicamente es eso, no es ni más ni menos que eso. Se dice que es el camino al éxito de la empresa familiar. Y si logramos tener el protocolo después de la primera, segunda generación, eso nos garantizaría, en principio, por lo menos eso dicen los datos estadísticos, que la empresa familiar puede subsistir, permanecer en el tiempo, que es lo que todos queremos, tanto los asesores como los miembros de la empresa familiar. Bueno, básicamente, ¿qué partes tiene? Una introducción o parte expositiva. Acá básicamente en la primera parte se cuenta un poco la historia de la empresa, cómo nació, algunas cuestiones que hacen a cómo fue, digamos, en el tiempo creciendo, en qué rubro está. Bueno, se cuenta un poquito de la historia de la empresa y del fundador, y los fundadores. Después vienen pactos, por eso digo la palabra pactos, acuerdos, ¿se acuerdan que les comenté que iba a aparecer mucho? Pactos sobre el gobierno y la dirección de la empresa, pactos sobre el acceso y la salida de los miembros de la familia a la empresa, o sea, qué condiciones deberían tener los miembros de la familia para trabajar en la empresa. Muchas empresas que son grandes, yo asesoro algunas grandes de familia y piden antes experiencia en otras empresas, piden que, por ejemplo, para estar en un cargo de dirección tengan un máster hecho, si no, directamente no pueden ingresar en áreas de gestión importantes, ¿no? En áreas de conducción, por ahí en áreas menores sí. Pero bueno, esos pactos también se explicitan en el protocolo. Pactos relativos a la propiedad, o sea, cómo va a ser, muchas veces, supongamos una empresa con que el matrimonio son los titulares y tiene 3 hijos. Bueno, muchas veces hay algunos pactos que tienen que ver con la propiedad y se dice, bueno, ¿cómo le van a pasar el matrimonio, el porcentaje accionario de la empresa a los hijos? Y queda explicitado en el protocolo. A veces transfieren la propiedad con reserva o usufructo. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer y que son interesantes tener en cuenta y que queden explícitas en este documento. Relaciones económicas entre la empresa y la familia. Acá es fundamental que los miembros de la familia que trabajen en la empresa cobren sueldos de mercado y no otros sueldos, los que el mercado paga por ese rol, por ese cargo, no más que eso. Total, después van a tener, si la empresa gana, participación en las utilidades. Así que no hay problema, pero el sueldo tiene que ser de mercado. A mí me pasó en una empresa que fui a trabajar últimamente, a asesorar, donde el sueldo era el doble de lo que pagaba el mercado. Y no, eso así no funciona, digamos. La plata que cobraba el hijo del dueño de sueldo, en realidad una parte la pagaba la empresa y la otra parte complementaria era por un campo y por rendimientos de un campo, digamos, no. Los sueldos los de mercado. Esa es la mejor forma de trabajar, para ver la realidad de la empresa. Pablo. Berti, sí. Acá calza, creo que una pregunta de Dale. Daniela Martínez, que habla sobre el tema del manejo de las finanzas, que es muy común en las empresas familiares, hacer retiros desprolijos, además del tema de los sueldos, Sí. que hay un débito en la cuenta de la empresa, no, esa es la luz de Federico, ¿viste? Ese tipo de cosas que Tal cual, se hace así. Las empresas. Sí, se hace así y es lo que hay que tratar de separar, el patrimonio familiar del empresarial. Esa es un poco la idea. Y por eso que los sueldos sean, nosotros muchas veces cuando veíamos estas cosas de sueldos así un poco fuera de mercado, cuando vamos con el resto del equipo a hacer un abordaje, siempre sugerimos eso, que los sueldos sean los de mercado, que tengan obviamente, tampoco un sueldo menor, porque a veces pasa con algo mayor, pero a veces pasa con algo menor también, donde a lo mejor le pagan al hijo como un empleado de comercio. Y el hijo ya está en cargo de gestión, digamos, entonces bueno, no. Digamos, que paguen lo que paga el mercado. Entonces, de esa forma se va a poder pagar la luz, Federico, como decías vos en el ejemplo, Berti. O el auto va a poder salir del sueldo o de algún crédito o algo que saque, pero la persona, no la empresa. Entonces, bueno, esos pactos van ahí. Esa separación de las finanzas empresariales de las familiares.
También van pactos que tienen que ver con la empresa misma, cuestiones de manejo de la empresa. Pactos muy importantes de cómo se van a resolver los conflictos, para que los conflictos se resuelvan dentro de la empresa y no se llegue a la justicia, digamos, ese sería la última opción, ir a la justicia. Antes tiene que resolverse dentro. Y después cláusulas de orden, como tienen todos los contratos. En Buenos Aires, por ejemplo, Inspección de Justicia permite que los protocolos se puedan publicar y subir, digamos, a Inspección General de Justicia, y ellos le dan como una especie de aval. La realidad indica que mis clientes no quieren que pase eso. Los clientes que tengo en Buenos Aires no quieren que eso se inscriba, digamos, quieren que quede como interno en la empresa, se certifican las firmas por escribano público, y bueno, todo lo que está en el protocolo que no está en contra de la ley, todo es aplicable y oponible. Lo que no se puede poner cosas en contra de la ley, digamos. ¿Se entiende eso, más o menos? Perfecto. Porque es como que voy rápido por miedo a que se corte, perdón, Berti. No, Pero adelante, por miedo a lo que creo pasó está bien. antes, por eso es como que trato de ir rápido. Bueno, si algo queda en el camino me lo dice. Bueno, vamos acá a ver si podemos continuar. Bueno, acá algún dato estadístico: de cada 100 empresas creadas, el 50% no sobrevive a los 5 años de la creación. De las que sobreviven y tienen vocación familiar, el 50% no supera la primera generación. Solo el 30% logra prevalecer en una segunda, y de estas, entre el 10 y el 15% a la tercera. Por eso se habla de padre fundador, hijo gastador y nieto mendigo. Es una frase que usamos mucho los que trabajamos en empresas familiares. Si quieren les paso alguna data estadística general, Argentina, en el mundo, en Latinoamérica, como para después ir a las preguntas que quieran, y no detenernos en cositas por ahí muy puntuales. Porque acá hay, bueno, cómo se hace la sucesión, quién elige, todas estas cosas, pero por ahí, con los cortes que hubo, prefiero más vale ir a algún dato puntual, cosa que después dejamos para preguntas. Vamos a la empresa familia en el mundo. En la Unión Europea hay 17 millones de empresas, 100 millones de empleos. El 70% de las empresas en promedio son de familia, y el 25% de las 100 primeras empresas en la Unión Europea son empresas de familia. Y acá tenemos una composición país por país de algunos de los países más importantes. Alemania 84%, España 75%, Francia 65%, Italia 85%, Portugal 70%, Suecia 79%, Bélgica 70%, Finlandia 80%, Holanda 74%, Polonia 80%, Reino Unido 70%. En Estados Unidos el 80% del total de las empresas son de familia, son el 50% del empleo privado, el 70% del PBI, y el 30% de las que cotizan en bolsa. Sudamérica, 75% Argentina, 90% Brasil, 75% Chile, 80% Colombia. Y acá están algunas de las familiares más conocidas, como para que tengan ahí una referencia. Esto está en el ebook también, que después le pasamos, pero bueno, como para pantallazo: Benetton, BMW, Cargill, etcétera, etcétera. Acá están las... los que te están Perfecto. escuchando ya tienen el link. Acá están las empresas que son familiares, y grandes, muchas de estas. Bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación, perdón todas las interrupciones. Tengo 2 servidores de internet y fui alternando, pero bueno, espero que haya sido claro dentro de esta dificultad técnica que hubo. Y quedo al acuerdo de las preguntas, de lo que necesiten. Muchas gracias. Adelante, Carlos, desmuteate y pregunta. Hola, ¿qué tal con todos? ¿Qué tal, Carlos? Hola, Carlos, mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy de Ecuador. Mi empresa familiar, nosotros seríamos la segunda, la tercera, pero más parecería la segunda generación. Tenemos un estudio jurídico. Y hace un momento hablaban del tema de los sueldos, que usualmente en las empresas familiares se suben el sueldo mucho más del mercado. En cambio, en nuestro caso, nosotros nos ponemos el sueldo bastante por debajo del mercado. Y con eso, digamos que va a sonar un poco exagerado, pero sobrevivimos el mes a mes para que como fin la empresa tenga más ahorro, y para que en caso de alguna emergencia, incluso familiar, o como pasó con la pandemia, podamos hacer frente a los gastos y a los sueldos de los empleados o gastos de los proveedores. Ahora, lo que me llamó la atención fue que eso de subirse los sueldos de manera exagerada
sería como una no sería la realidad de la situación económica de la empresa. Ahora, si uno se baja tanto el sueldo también, al punto de exagerar, para casi que sobrevivir, también sería una forma de tergiversar la situación económica de la empresa. ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Sí, a ver, por eso, Carlos, un gusto. Mirá, el tema es el siguiente, los sueldos deberían ser los de mercado porque también es lo que los va a hacer sentir cómodos a los miembros de la familia trabajando con un sueldo que ganaría lo mismo trabajando en otro lugar similar. Ahora, puede pasar que o por la realidad económica del país, o por la realidad de la empresa familiar, o por la realidad del sector en el que están trabajando, necesiten por algún tiempo tener sueldos por debajo del mercado para reinvertir en la empresa, para pagar sueldos. Eso si ustedes lo hacen en un acuerdo entre ustedes, no hay demasiado problema. Pero lo ideal es tratar de llevarlo a sueldos de mercado. Eso es lo ideal y es lo que funciona, porque en el tiempo uno no puede sostener algo con un sueldo por debajo del mercado, porque en algún momento, Carlos, alguno de ustedes, de los que están en segunda/tercera generación, como decías, pueden tener un ofrecimiento de otra empresa y dicen, bueno, me voy a trabajar a otra empresa porque gano lo que paga el mercado. Entonces hay que tratar de llevarlo a lo que paga el mercado. Puede ser un proceso, se puede buscar la forma, pero hay que buscar a que sean sueldos de mercado. Y que cada uno con su sueldo se pague sus cosas, no que la empresa pague lo de todo. No sé si fui claro, Carlos. Sí, súper claro. Muchas gracias. Sí, Claro, tenía una inquietud. Claro, es es un que tema de va de la mano con incentivos. lo que claro, va de la mano también con lo que había mencionado hace un momento sobre las características de las empresas familiares que tienen un vínculo no tan racional, sino emocional. Entonces, cuando nosotros decidimos lo que decidimos con mi hermano, mi mamá, mis hermanas, hacer esto de aquí, fue con el fin de que en caso de que algo le pase a algo grave a la familia, como le pasó a mi papá, todo esto fue a partir de la muerte de mi papá, que no pudimos costear los gastos de la salud, etcétera. Dijimos, bueno, vamos a hacer un buen fondo para que en caso de que algo ocurra en la familia, podamos costearlo esta vez. Claro, y ahí nace el tema de la característica que había mencionado hace un momento Pablo, que era el tema de la cuestión emocional, que en otras empresas no les importaría hacer lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Sí, sí. Está bien, Carlos, lo que decís. Hay una cuestión de incentivos, como decía Berti hace un ratito, que creo que querías decir algo, Berti. No, dos cosas. Uno, en tema de incentivos, sobre todo en la línea familiar que estás diciendo vos, pues puede ser que suponte los hijos el que sigue la línea sucesoria, desde el punto de vista, como bien apuntaste vos, de mando, digamos, y de jerarquía, no desde el punto de vista legal, si se le quiere dar continuidad a la empresa familiar, tenés que atraer también a la gente, igual que en el mercado. Y ese engagement que puede tener los hermanos, puede ser que, digamos, a los sucesores no lo sientan así. Y además creo que hace una cosa muy áspera en el día a día, y creo también en temas emocionales que si es una cosa sensible, puede ser que no esté afectando. Si es una cosa que no pueden darse gusto porque están todos asfixiados por el tema de la empresa, me parece que eso hay que buscar en otro, hay que buscar que tienda a los salarios de mercado. No sé si en eso Pablo está de acuerdo. Y además, algo que comentaste, me parece tangencialmente, Carlos, que por ahí puede analizarlo Pablo, o aclarar vos el planteo que hiciste, Carlos, de si hay algún problema en la familia de salud o algo así. Eso es otro tema que o sea, yo incluso Claro. le pregunto a Pablo, me parece que ahí también te estás saliendo de lo que es el propósito empresarial. Esto lo confirmará o lo negará Pablo, que es el que sabe, pero me parece que justamente es volver a la instancia de volver a meter temas particulares y personales, aunque sea una preocupación común, está fuera del objetivo de la empresa, y eso me parece que hay que mantenerlo y salvarlo también. Tal cual, porque eso ya entraría un poco en ese sistema emocional que tiene que convivir con el otro, pero que por ahí depende cómo lo manejamos, muchas veces nos lleva, acá decimos en Argentina, nos lleva puesta la empresa, digamos. Por eso digo, Carlos, para cerrar un poquito lo que vos venías diciendo, yo creo que de acá lo que ustedes si ustedes por un tiempo determinado hicieron un acuerdo de hacer un fondo entre tus hermanos y tu mamá para situaciones que puedan pasar, bueno, lo hicieron por un tiempo determinado y listo. Ahora tendrían que de a poco ir tendiendo a esto que paga el mercado, porque también alguno de ustedes puede ser tentado también por alguna otra empresa y dicen, bueno, me quedo solo por el corazón en la empresa familiar. La idea sería
estar en la empresa familiar por el corazón, pero también por rentabilidad, porque me gusta, porque tengo el compromiso y porque aparte gano plata, digamos. Exacto. Que es un poco digamos, lo que tiene que hacer el empresario, digamos. ¿El empresario qué hace? Vende servicios o vende, digamos, productos o lo que sea para satisfacer necesidades, pero a su vez con eso, digamos, tiene que obtener una buena rentabilidad. Esa un poco sería la idea así general. Carlos. Perfecto. Ahí agradeció Carlos la explicación. Está Daniela y después Mario, que quieren hacer una pregunta. Daniela, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, ¿cómo estás? Un gusto, Daniela, un gusto. Mira, con respecto a esto de los sueldos en la empresa familiar, cuando uno hereda de parte de sus padres, ¿no? una empresa y la heredan en parte iguales con sus hermanos, es decir, el ejemplo que pasa en mi familia son 4 hermanos. Hay 2 hermanos que sí trabajan en la empresa familiar, pero hay 2 que no les interesa en absoluto trabajar. Entonces me parece que para también evitar, calculo yo, ¿no? conflictos en la familia, es muy importante que estas personas que sí realmente están prestando servicios, digamos, en la familia, una soy yo, podamos tener un sueldo diferente después a lo que nos repartimos de las ganancias de la sociedad, ¿no? Porque no es lo mismo una persona entre 4 hermanos, 2 que no hacen nada, pero que sí participan de las ganancias, y 2 que estamos trabajando para poder generar en la empresa. Yo creo que para evitar conflictos me parece que es muy importante el tema de sueldos. Sí, Daniela, es una de las claves, por eso dentro de las cosas cuando hablamos con Berti dijimos, bueno, vamos a hablar de las claves para que ustedes también se lleven algo que les pasa a diario. La realidad acá, Daniela, es lo siguiente, eso está previsto ya, cómo solucionarlo las empresas familiares. Y básicamente lo que se hace cuando a veces una familia deja, por ejemplo, a 4 hermanos, como en el caso de ustedes, la empresa, lo que se hace es, se ponen sueldos acorde a la función que cumplen de los que están dentro de la empresa. Y los que están fuera tienen una participación en las acciones. Podrán tener alguna participación en la utilidad. Al igual que los 2 que están adentro también. En el caso de ustedes, Daniela, si son 2 los que trabajan y 2 los que no, ¿cómo se ha solucionado? ¿Cuál fue la mejor solución que se encontró hasta ahora en esto? Porque siempre es un tema que siempre se trabaja, ¿no? Cómo manejar cómo hacer con los que trabajan y los que no trabajan. Hasta ahora la mejor solución es, los 4 son dueños, por ser dueños los 4 tienen una participación accionaria, tendrán a fin de año, si se reparten utilidades, porque hay para repartir, tendrán un porcentaje cada uno, pero los 2 que trabajan dentro tienen sueldo y los que no trabajan no tienen sueldo. Hasta ahora es como se solucionan las empresas familiares y funciona, diría, muy bien eso. No, sí, aparte es justo, digamos, yo lo hablo de mi parte, no, es justo porque las ganancias las participamos todos, pero el que más el que trabaja y presta es importante que recibir porque si no te bajonea, es como que no decís para qué, si el hermano que está sentado en su casa o que está haciendo otra cosa tiene el mismo rédito que uno o está haciendo otra cosa y obteniendo ganancias por otro lado. Tal cual, y un muy buen sueldo, Daniela, de mercado, pero un sueldo como corresponde al que trabaja dentro. Sí. De hecho, pues, en el caso nuestro, digamos, sueldo directivo, porque la verdad Exacto. que uno de los 4, no soy yo, sino otro hermano, es como el representante legal, digamos, de la sociedad. Entonces, creo que también. Sí, las funciones, perdón, Pablo, las funciones pueden ser muchas, puede ser una empresa familiar que incluso tenga un familiar, un nieto que sea cadete, empiece de abajo, el otro que es gerente, hay mucha asimetría con eso, y hay gente que puede ser accionista y staff, o solamente accionista, de manera que lo mejor es, y lo que limpia y asegura los incentivos en todo sentido, es que esté todo regido bajo términos del mercado. Viste que siempre, Berti, siempre está el tema de los incentivos dando vuelta. Siempre. Es clave. Gracias. Es clave, pero es así. Daniela, bueno, espero que hayamos sido claros en la respuesta. En el ebook tenés mucho de esto, como para ir sondeando un poquito cómo solucionar alguna de estas cuestiones. Pero, está Mario para hacer una pregunta. Mario, tenés el micrófono y después Maximiliano quiere hacer otra. Okay. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Mario. Muy Hola, interesante. Mario. Un gusto, Mario. Igualmente, muy interesante la presentación. Es vital el protocolo. Y para lograr el protocolo necesitamos consenso, ¿no es cierto? Y mientras Sí. no se logre ese consenso, la empresa sigue funcionando. Y la pregunta Seguro. es, ¿hay algún momento, che, no, se te pasó el tiempo, ya no lo podés más armar este protocolo, o el protocolo lo puedo armar en cualquier momento cuando logre el consenso de los familiares que están gestionando la empresa, que son los titulares de la empresa? Mira, esto estaba, Mario, muy buena pregunta. Estaba dentro de la presentación, está también en el ebook, así que lo pueden ver. Un poco para que, por este tema de los cortes, preferí un poco dejar el espacio para preguntas, porque era un conversatorio, así que, pero sí, te lo cuento un poquito cómo es. Mira, la realidad indica que siempre nos llaman a los asesores para ayudar en los protocolos cuando hay un problema. Eso indica la realidad. ¿Está? Cuando hay problemas. Lo mejor que es hacerlo cuando no hay problemas, o cuando no hay problemas serios, o que por ahí te condicionen las normas del protocolo, porque por ahí, no sé, tiene una enfermedad terminal el titular, o la titular, perdón, se me cayó el auricular, él o la titular o los titulares. O hay un accidente de tránsito donde la cabeza de la empresa, bueno, por el accidente no pueden seguir al mando de la empresa. Bueno, eso te condiciona las normas, digamos. Entonces, lo ideal es buscar en un momento donde la empresa está bien o está estable y la familia está estable. Eso es lo ideal. La práctica dice lo que te decía, ¿no? Que nos llaman cuando hay una bomba por estallar. Pero hay una cuestión que también, porque a ver, el protocolo es como la frutilla del postre, sería lo ideal. Yo no sé, de cada 10 empresas que me contratan para asesorar en protocolo, terminan con un protocolo, a lo mejor 4. Pero las otras 6 hacen a lo mejor una lista con 4 o 5 puntos de acuerdo, que eran acuerdos que no podían llegar nunca antes de esta intervención. Y después de esto empezaron justamente a funcionar mejor, porque acordaron 4 puntos. Mirá, sobre estas decisiones las tomo yo y no se mete otro. No sé, los impuestos los paga cada uno con su sueldo. Los sueldos son los sueldos de mercado. 4 acuerdos. Se respetan esos 4 acuerdos y no es un protocolo, pero es como ya algún acuerdo para empezar a trabajar estas problemáticas, digamos. O sea que también se puede hacer eso. Y el momento es siempre. El ideal es cuando no hay problemas, pero se puede hacer siempre. Espero haber sido más o menos claro. No, clarísimo. Muchas gracias. A vos. Maximiliano Ferrero. Hola, Maximiliano, Pablo. fue alumno mío, Maximiliano. Hola, Maxi, ¿cómo andás? Buenas Me padeciste, tardes. Maxi, ¿cómo andás? Nos conocemos de algún lado. Sí, sí. Pablo, bueno, un gusto nuevamente encontrarnos. Igualmente, Maxi. Quería estar presente porque, bueno, primero que sigo un poco todo lo que vos haces y además me gusta el tema y soy parte de una empresa familiar, hoy transitando segunda generación y estando en el rol de socio gerente a cargo de casi toda la empresa, la cual mi función ya es en un 90% dirigir la empresa. Mi papá, quien es el socio fundador, participa poco y en lo poco que participa estamos en un punto de inflexión donde discutimos respecto a la posición y a la función que le asignó a mi hermana, la cual no la puede cumplir. Y no la cumple, como el caso que comentaba Daniela, por una cuestión de que no le interesa, no le gusta, está puesto a dedo, como se diría en otros términos, y lo cual genera que es una discusión constante entre los dos socios al mando de la empresa, y el que más se ocupa y la lleva adelante soy yo. Entonces, Sí. Conozco tu realidad porque la hemos charlado. Claro. Llega un momento que ya no estoy, como decía Daniela, el caso que comentaba, uno entra en una crisis donde hasta qué punto llega la discusión familiar y constantemente desgastante y difícil de cambiar la opinión del socio fundador. Es un dilema que debe ocurrir en otras Sí. realidades y bueno, es mi preocupación real porque
uno dice, bueno, ¿hasta qué punto también uno le pone la salud, le pone el esfuerzo, le pone el empeño, el conocimiento profesional y tira para adelante, el empuje para que la empresa siga creciendo, pero hace que genere conflicto y todo lo bueno que tendría que tener una familia en un fin de semana se haya perdido por las confrontaciones de la empresa del día a día? Sí, Maxi, sí, mirá, hay otra solución a esto que también le puede servir a Daniela, que también se utiliza, y es cuando a alguno de los socios o de los miembros de la familia no le interesa trabajar en la familia, y el padre, la madre, por una cuestión digamos, de que son sus hijos, le dejan un poco la participación, muchas veces al que no le interesa, también hemos hecho algunas soluciones ahí, buscando que los compensen con otra cosa. Es decir, a ver, ¿cuánto vale tu parte de la empresa? No sé, el 33% de tu hermana, por decir un ejemplo. Digo un ejemplo, ponele que vale 100 ese 33%. Bueno, en vez de darle, 100, en vez de darle ese 33%, le da un departamento, 2 departamentos, 3 departamentos que valgan 100. Digamos, entonces eso también a ver, hay que poder hacerlo. Por eso todo esto es, en administración, yo me acuerdo siempre tuve un profesor que era brillante, y el tipo decía, en la administración se pueden aplicar todas o casi todas las herramientas, pero hay que buscarle la dosis justa a la empresa. Hay que ver cuál es la dosis que va. Entonces, alguna empresa a lo mejor los fundadores pueden compensar con los hijos a los cuales no les interesa estar en la empresa con algún departamento, con un pedazo de tierra, con algo, con agua, no sé, o lo que sea. ¿Vos decís comprarle la parte? Pero sí, pero ¿Comprarle su participación? esa podría ser una opción, pero hay otra opción, que es que la parte que le darían se la den con otro bien. Sí, lo he escuchado en otra, como comentario eso. Y Funciona muy bien, Maxi. Bueno, Funciona muy bien. es una forma de lo que está diciendo Daniela, es comprarle la parte. Exacto. Pero digo, a veces, lo que pasa es que a veces, en vez de comprarle la parte desde los mismos que quedaron, digamos, dentro de la empresa, si el fundador se fue y lo dejó en los hijos, es como que el padre y la madre, desde afuera, que son, supongamos que los dueños de la empresa fundadores eran ellos lo compensan directamente. Dicen, mira, como a vos no te interesa la empresa y te tocaría el 30%, el 33%, si son 3 hermanos, bueno, ese 33 vale 100, bueno, yo te doy bienes por 100. Bienes propiedad de la empresa. Sí, claro. ¿Cómo? No, bienes propiedad del matrimonio, porque el matrimonio son los dueños de la empresa. En mi caso, el problema surge cuando yo opino como vos y recomiendo esa opción, es más, ofrezco. El tema es que el fundador dice, ¿por qué voy a regalar tal cosa si a mí nadie me regaló nada? Entonces ahí no, obvio. se sigue incrementando el problema y la nube sigue estando encima. Claro, pero lo que pasa es que el tema hay que abordarlo y hay que, digamos, hay que convencer a la persona que no quiere estar o que no puede hacer esa función de que, bueno, que también esa persona diga, mira, la verdad yo para esto no estoy. Y bueno, todo esto lo trabajamos mucho nosotros cuando hacemos consultoría con psicólogos. Bueno, estamos buscando la vuelta para que el tema, en vez de explotar, y en vez de tirarle nafta a un incendio, de tratar de tirarle agua. Digamos, estas son las soluciones que se han encontrado. Sí, Bien. No, que es lo mismo en cualquier sociedad donde no hay afecto societatis. Ahí también hay el conflicto de que no se quiere convivir o no se llevan bien, y en las empresas familiares donde también a veces es imposible no mezclar sentimientos, que eso tenga conflictos. Quizás se ve mucho más en empresas que voluntariamente confluyen en la voluntad de constituir una sociedad. Por ahí con la herencia uno está recibiendo ya una participación y tiene que congeniar, le tiene que gustar, y no necesariamente es así. Entonces una opción es, sí, comprarle la parte, o lo que decía Pablo es que, digamos, las cabezas de la sociedad por fuera le den otro patrimonio o algo que tenga más un color de herencia paterna que la vinculación con que un socio le compre la parte, o la misma empresa le compre la parte. Que también se puede hacer, pero de la otra manera es como que se dice, bueno, a ver, ¿qué bienes hay? La empresa sería una de las cosas. ¿Qué activos tengo? La empresa, departamento, pero no sé, campo, bueno, y ahí se evalúa todo, y el que no quiere estar adentro, que se quede con algo de lo de afuera. Como es una opción, es algo que funciona. Federico Weiss decía que sí es posible, entiendo que sí, y no necesita ser abogado, porque él dice que
que si se podría contratar un mediador cuando hay este tipo de conflictos. Yo creo que no necesita ser abogado, y generalmente generalmente esto se hace de alguien, creo yo, por lo menos de los casos que conozco, justamente que tenga una cosa afectiva con el vínculo para unir partes. O sea, muchas veces es algún amigo de la familia que se lleva bien con todos, y quizás más que abogado tiene que tener, me parece, competencias personales en cuanto a lo que Totalmente. es los distintos valores o distintas facilidades emocionales e inteligencia emocional para conectar las partes y seguir adelante. Pero ¿cuál es tu take ahí? Sí, ahí mirá, ahí es eso, y ahora te lo explicito un poquito más porque va unido a la pregunta que había hecho Mario, cuando yo le contesté que podían hacer un acuerdo una especie de acta con 4 puntos de acuerdo, digamos. Uno de ellos es la resolución de conflictos, cuando pasan estas cosas, y justamente un mediador que sea neutral, pero que a su vez quiera el bien de la familia y de la empresa, siempre es el paso intermedio a que todo explote. Siempre es el paso intermedio a que todo explote. Entonces se busca a esa persona primero, después si esa persona no logra, bueno, enganchar, digamos, y que la cuestión se encamine, se puede buscar algún otro mediador de las mismas características, y ya si no, después se hacen las cosas en la justicia, pero que sabemos que cuando van a la justicia, digamos, el dinero se lo lleva a otro, digamos. Entonces no, la idea es que quede en la empresa y en la familia. Por eso yo muchas veces discuto con esos programas que hay en algunas universidades donde tratan todo el tema de empresa de familia solo desde lo patrimonial y solo desde la cuestión económica. O sea, por supuesto que es importante, pero la cuestión de la gestión de la empresa familiar y de cómo manejar todas estas situaciones es casi más importante que lo económico. Porque si vos manejás bien eso, lo económico después se maneja, digamos. Se acomoda, porque lo hemos visto. Hay que manejar muchas cosas blandas acá, muchas cosas de que un hijo preferido, que el otro nieto, que qué sé yo, todas esas cosas hay que manejarlas, bueno, y se dan estas reuniones que se hacen cuando uno hace abordaje sobre estas empresas, ¿no? Bueno, ya... más? Sí, Si no, una pregunta más, si alguien quiere hacer, cuando si diga. no vamos cerrando para cumplir con el compromiso y no tomarle mucho tiempo a Pablo y que él haga el cierre. ¿Alguien quiere preguntar algo? Abra el micrófono más y pregunte, y si no, esperamos unos segunditos y haces el cierre que quieras, Pablo. Yo adelanto mi agradecimiento por tu tiempo, la exposición, y espero que les haya gustado a todos los que te escucharon como a mí. Bueno, vamos con el cierre. Bueno, ¿Qué primero, pensamiento le dejarías a la gente? Sí, primero un agradecimiento a ustedes, a la universidad, a vos, Berti, y a todos los asistentes, por participar, por haber sido tan respetuosos de escuchar todo, de bancarse por ahí los cortes que hubo, y bueno, y después hacer preguntas que siempre creo que suman a los demás. Hola. Y como cierre, lo que puedo dejar es, a mí me parece Mariela quiere decir algo. Una cosita, después termino. Buenas tardes, Sí, perdón, sí. no podía poner el audio. No hay problema. Nosotros, Claudio y yo, está Claudio, mi esposo, él es propietario de la empresa familiar, y queríamos saber porque un escribano nos dijo que los cónyuges, o sea, él y yo, no podíamos conformar, o sea, que yo no podía formar parte de la sociedad anónima. Es una sociedad cerrada, ¿no es cierto? ¿Eso es así? No. No. Para Ok. nada. Bien. No, una sociedad anónima podés hacerla con tu esposo perfectamente. Perfecto. Esa era la duda. Muchísimas Eso es gracias. una cosa, como decíamos, una cosa es la forma jurídica, la que quiera, anónima, SRL, lo que quiera. Sí, claro. Y otra cosa es las condiciones que tiene que tener una empresa para ser familiar. Perfecto. Bueno, como Otra cierre cosita. entonces. Hola. Sí. Sí, yo soy Claudio. Sí, Claudio. Adelante. Te hago una consulta. Sí. En base a la problemática que tiene Max Similiano, creo, y la otra chica que no me acuerdo, ¿cómo era el nombre? Daniela, puede ser. Los dividendos pueden repartirse mensualmente, ¿no? Es un acuerdo. Es un acuerdo. Es un acuerdo. Bueno. Sí, Bueno, sí, en ese caso, porque aunque se hagan, a ver, aunque por ley, de acuerdo al contrato social, lo tengas que hacer en algún momento determinado, llámese fin de año, bueno, se pueden hacer como retiros a cuenta, digamos. Por eso, si se sabe que van a estar los dividendos, por supuesto. Claro. Una cosita en ese caso.
Sí. En el caso de Maximiliano y la otra chica, ¿no podrían establecer ellos que esos dos hermanos que no quieren participar en la operación de la empresa, podrían cobrar dividendos como para que tengan de qué vivir mensualmente, ¿no? Y ellos cobrar dividendos más el sueldo correspondiente, ¿no? Sí, se puede, todos esos acuerdos se pueden hacer. Es Hasta como ahora no se metieron en eso los que regulan todo, así que eso se puede hacer. Pero aparte es como está constituida la sociedad. Si la sociedad a uno de los dueños tiene el 20%, cobrará los dividendos o tendrá ese que asumir pérdidas en esa proporción y demás, asume las responsabilidades del accionista. Y si además tiene una responsabilidad de un trabajo de 9 a 5, y bueno, será un empleado que de acuerdo a la oposición tendrá que cobrar como staff, como gerente, como cadete Sí, o lo que sea, como administrativo, un sueldo, lo que corresponda. Y por ahí puede tener las dos funciones, ser accionista y además estar dentro de la organización, en el organigrama, digamos, en la organización. Lo que puntualiza Pablo es que justamente para que no existan esos conflictos, para que existan los intereses apropiados, cada uno de acuerdo a la responsabilidad que le toca y los derechos que tiene que cobrar en base a eso. Claro, lo que a mí me parece es que si un hijo no quiere trabajar, mensualmente de algo tiene que vivir, ¿cierto? En ese caso, si se reparten dividendos, mensualmente él podría hacer su vida mensualmente cobrando los dividendos de la empresa y los hermanos que trabajan tener su sueldo aparte de cobrar el dividendo del mes, ¿no? Lo que pasa que, a ver, Claudio, el que no quiera trabajar, yo lo entiendo como no querer trabajar en la empresa, no querer, o sea, entonces, si no quiere trabajar en la empresa, trabajará en otra cosa y después tendrá dividendos de la empresa por su participación accionaria. Claro. Porque si no estamos en esto que mezclamos tanto lo emocional, le estamos dando un sueldo por no hacer nada y eso me genera problemas, aunque sean dividendos mensuales, aunque sea mensual lo que después tendría que cobrar a fin de año. Eso termina generando conflicto, Claudio. Perfecto. En algún momento te explota eso. Está. Incluso alguien comentó, que quizás quedó más arriba en los comentarios, la dedocracia, digamos, esto de poner a una persona. Bueno, esos son todos temas que creo que crean asperezas y conflictos, porque no es normal. Lo más parecido a una empresa que sea común y corriente, con el tema de los incentivos, con el tema de los sueldos, con el tema de los despidos incluso, va a ser mejor. O sea, que si el padre dice esto que planteabas vos, Claudio, bueno, tiene que dedicarse a algo, un minuto. Puede ser, si tiene participación accionaria, en el momento que le corresponda, si le corresponde, cobrará los dividendos. Y si no, trabajará en Coca-Cola. Puede ser perfectamente eso, que tenga participación accionaria familiar y se dedique a otra cosa durante el día. Totalmente, porque también que no haga nada durante el día, digamos, lo llevo a un extremo, por supuesto, ¿no? Sí. Pero que no trabaje en la empresa y además que no haga nada, eso te hace ruido con el resto de los que hacen. Claro. Digamos, te genera problemas en la empresa. Lo que pasa es que puede pasar y el padre no lo va a dejar emocionalmente, como vos decís, no lo va a dejar sin dinero. Obvio, pero habrá que hablar con el padre para ver de qué manera se encamina. Nosotros cuando hacemos estos abordajes, como te digo, en las empresas y se dan estas cosas, vamos charlando para mostrarle al padre y al hijo, cuál sería el mejor camino y que no termina siendo algo positivo, digamos, que alguien viva de arriba totalmente y los otros laburen, ¿no? ¿Por qué no? Digamos, si no se pelean entre los hermanos. O sea, el padre los protege, después el padre desaparece y se agarran entre los hermanos cuando los padres no están. Entonces hay que tratar de evitar eso. Pero y se puede, y lo que te digo, Claudio, que se puede. Hay que trabajarlo, pero se puede. Es todo un desafío también para lo que te dedicás, Pablo, de asesoramiento, porque pasa también que viene dado la educación y la forma de educar del padre, que por ahí lo proyecta a este tipo de criterios equivocados para la empresa y la vida personal. La vida personal no te metés, pero cuando afecta a la empresa, que te hace el planteo, el dueño de la empresa, bueno, pobrecito, bueno, que creo que también es el rol tuyo, me imagino que debe ser además de casi educador, desde criterios que puedan, como digo, manejarse por fuera en la familia. Bueno, no es un tema tuyo, pero sí está afectando enormemente a la familia si eso lo traslada del tema personal o malos criterios personales educativos a la empresa. Totalmente, es así, es así. Está claro. Ahí veo varias preguntas, lo que pasa que si no sé por la hora, Berti, yo no sé.
porque si no se nos va, si no hacemos otro en un momento. Dale, agarra una más, contestala y agarramos una acá. hacemos el cierre. Vamos a Dale. ver una del chat. Sí, porque la mano no, creo que no levantó nadie, es el chat. Sí, acá dice, una de las cosas dice que la empresa por ahí necesita invertir y que no quiere tomar créditos con banco, préstamos con banco, y entonces sí pueden retener los dividendos. A ver, todo se puede siempre y cuando lo hagan de acuerdo, tienen que acordar. Si acuerdan no repartir dividendos para reinvertir en la empresa, bueno, es un acuerdo, o sea, está bien. Lo que digo es, estas cosas, hacerlas permanentemente no terminan sirviendo porque ¿dónde está el incentivo, digamos? Entonces, uno puede, por una cuestión puntual, vamos a ampliar la empresa, vamos a tener hoy estuve en una empresa que tiene en Argentina, en Bolivia, en Chile y en Paraguay. Tiene localizaciones. Bueno, muchas veces por ahí retienen algún tema de dividendo y todo, ¿para qué? Para usarlos para estas nuevas localizaciones. Pero una vez que está la localización y todo se empieza a autosustentar, bueno, las ganancias hay que repartirlas. Así que esto se puede hacer como algo así de un tiempo, un acuerdo temporario, digamos. Así que bueno, ahí tomé una pregunta de Ivonne, creo que fue que consultó. Pero bueno, hago el cierre entonces, Berti, la verdad que un gusto compartir con todos ustedes. Bueno, quedo a disposición para lo que necesiten, tienen el ebook donde tienen mucho material ahí, y como concepto o como frase final lo que les dejaría es que no abandonen en esto de la empresa familiar si es que están en alguna de ellas, y que trabajen, que se pueden armar los protocolos, se pueden armar acuerdos mínimos, y eso ayuda muchísimo a que la empresa sea sana, y que pueda crecer y pueda, digamos, sostenerse en el tiempo, y que no las generaciones no la vayan debilitando a medida que vayan pasando de generación en generación, sino por el contrario, puedan ir creciendo. Así que bueno, un gusto muy grande para mí. Bueno, muchas gracias, Pablo, gracias a todos por estar, gracias, Francisco, por la administración y la preparación de todo el Zoom, gracias a todos, buenas noches. Se hace o se gerencia